Queridos hermanos, la gracia, el amor eterno e infinito del Señor esté con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios en este día martes. Pidamos que el Espíritu Santo, con toda su gracia, descienda sobre nuestro corazón, ilumine nuestro entendimiento, para que hoy podamos alimentarnos de este pan celestial, como nos ha enseñado Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que hoy también esta palabra se convierta en nuestro alimento espiritual, que fortalezca nuestra fragilidad para continuar en el camino de seguimiento de nuestro Señor, y que por la gracia del Espíritu Santo podamos llevarla a la práctica, a ser aquellos oyentes que no solo se quedan con escuchar, sino que hacemos vida a la palabra que el Señor hoy nos regala. Que sea el Señor en cada uno de sus hogares también en este día, concediendo aquello que ustedes más necesitan, y que esta palabra siga iluminando nuestros pasos. Les invito para que tomemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8 de los versos 19 al 21. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En cierta ocasión, cuando Jesús hablaba también de la palabra, les decía a quienes les escuchaban: les voy a decir ¿a quién se parece aquel hombre que escucha la palabra pero no la lleva a la práctica? Y también ¿a quién se asemeja, quien la escucha y la practica? Y es cuando nos habla con aquella semejanza. Dice que el que escucha la palabra de Dios y la lleva a la práctica es como el hombre que edificó su casa sobre la roca firme. Que en el momento que vienen las tempestades, soplan los vientos, pero la casa permanece en pie porque ha sido edificada sobre la roca. Quien escucha la palabra y la lleva a la práctica. Pero quien escucha la palabra y no la lleva a la práctica se asemeja a aquel hombre imprudente, nos dice Jesús, que edificó su casa sobre la arena. En el momento que se salen los ríos, se desbordan, que soplan los vientos, pues la casa se va al suelo totalmente porque está edificada sobre la arena. Y eso mismo nos sucede día a día cuando nosotros, como oyentes olvidadizos, nos olvidamos de la palabra, la escuchamos en un momento, pero después no la practicamos. Cuando el apóstol Pablo nos habla de esta palabra también, él nos va a decir que esa palabra, cuando se refiere al Evangelio, es salvación de Dios para todo aquel que cree. Y esa es la prudencia a la que Dios nos quiere llevar. A que esta palabra sea salvífica, sea luz en nuestro caminar, porque la cumplimos, porque la guardamos. Hoy Jesús nos está diciendo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son aquellos que escuchan estas palabras mías y las practican. Jesús siempre se va a presentar como nuestro modelo, a imitar en todo momento y en todo lugar. Jesús es el Hijo obediente al Padre. Siempre hace la voluntad del Padre. Todas las palabras que escucha al Padre y que nos ha comunicado las ha vivido. Las ha vivido en fidelidad. Y esa es la prudencia también de los hijos. Los hijos que aman a un Padre le obedecen. Invitación que nos hace Jesús en este momento, hermanos amados, a que escuchemos, pero no como oyentes olvidadizos, sino que escuchemos y llevemos a la práctica. Y qué hermoso saber que si practicamos la palabra, si vivimos de la palabra, somos la familia de Jesús. Somos así también madre y hermanos de Jesús. Como la Virgen María, que ella escuchó la palabra anunciada de parte de Dios a través del ángel, la guardó en su corazón. Y desde ese momento, hermanos amados, es aquella mujer que ha sido también modelo para cada uno de nosotros en obediencia. Todas estas palabras, nos dice el texto, las guardaba en su corazón.
guardó siempre la palabra de Dios, guardó siempre a su Hijo Jesús como el tesoro más hermoso, porque Él es la palabra de Dios que se ha hecho hombre, que ha habitado en medio de nosotros. Y así también hoy podemos ser madre y hermanos de Jesús. Qué bonito encarnar la palabra, encarnarla como lo hizo la Virgen María. Nos enseña San Agustín que ella concibió primero por la fe, concibió a Jesús por la fe en su corazón y después lo concibió en su vientre, pero fue por la fe. Dichosa tú que has creído, porque la palabra que te ha dicho el Señor se cumplirá, le dice Santa Isabel, su prima. Qué hermoso que también nosotros podamos encarnar a Jesús en nuestro corazón y vivir tanto de la palabra de Dios, y para ello debemos conocerla, escucharla. En este mes, sabe que finalizando el mes y vamos a celebrar la fiesta de San Jerónimo. Él decía que aquel que desconoce la palabra de Dios, desconoce a Cristo. ¿Cómo vamos a poder vivir esta palabra y hacernos familia de Jesús si tal vez la desconocemos, si no la seguimos, si no la guardamos? ¿En qué lugar está hoy la Sagrada Escritura en tu corazón, la palabra de Dios? O cuando vamos a la misa, escuchamos en un momento con alegría, pero después se cumple también el Evangelio, aquel donde Jesús dice: salió el sembrador a sembrar, pero una parte cayó al borde del camino, el camino donde vinieron las aves y se la comieron. Se comieron aquella semilla y no produjo fruto. Es lo mismo cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no la llevamos a la práctica. La recibimos con alegría de momento, pero después nos olvidamos de ella, no produce fruto. Es ser necios en ese momento, ser personas imprudentes. Les repito nuevamente, como ya les he dicho tal vez en otra ocasión, una cosa es tener fe, otra muy distinta es vivir de la fe. Una cosa es escuchar la palabra de Dios, pero otra muy distinta es vivir la palabra de Dios, encarnarla, guardarla. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, decimos también con el salmista. Hermanos, qué hermoso poder alimentarnos de esta palabra día a día, como lo hizo la Virgen María, como lo hicieron los apóstoles, encarnando la palabra de Dios, poder día a día anunciarla, predicarla, aún sin palabras, con nuestra propia vida. Y entonces seremos la familia de Jesús, seremos llamados la familia de Jesús, su madre y sus hermanos, porque hemos guardado su palabra. Escucharla, qué hermoso cuando Jesús se dirige a esos discípulos que estaban seguramente sentados allí a sus pies escuchando sus enseñanzas, y Él dando esa mirada dice: estos son mi madre y estos son mis hermanos. Que también así el Señor nos encuentre hoy y pueda decir: esta es mi madre, estos son mis hermanos que están escuchando mi palabra y que la llevan a la práctica. Llevar a la práctica a la palabra de Dios es lo fundamental en nuestras vidas. Nunca nos conformemos con conocer la palabra de Dios, con haberla escuchado, pues habrá una sentencia fuerte. Dice el Señor que en el último día muchos se acercarán y unos dirán: Señor, ¿no estuvimos contigo? ¿En tu nombre no hicimos milagros? Tal vez en tu nombre también predicamos la palabra, y dirá el Señor: no los conozco, apartados de mí, no los conozco. ¿Y por qué esas palabras tan fuertes de parte de Jesús? Porque son todos aquellos que, teniendo un conocimiento grande de Dios, una sabiduría intelectualmente, pero estaba lejos de ser vivida, no estaba en el corazón, allí donde debe ser, donde debe permanecer para poder transformar la vida. Hoy está la invitación que nos hace el Señor a cada uno de los que escuchamos su palabra, a ser prudentes. No seamos, como dice también el apóstol, como aquel que se acerca al espejo, mira su imagen, pero después da media vuelta y se le olvida cómo era. Y eso le sucede al que escucha la palabra, pero no la lleva a la práctica. Sabe lo que tiene que hacer de momento, pero después se ocupa en tantos quehaceres de la vida
y termina viviendo como un pagano. Termina haciendo muchas veces lo contrario a lo que el Señor nos está pidiendo y viviendo así, no en felicidad, sino una vida en mediocridad, una vida donde solo hay vacíos, una vida donde no hay plenitud, una vida donde hay engaños, donde hay mucha oscuridad. Esta palabra nos llevará a caminar bajo la luz de Dios, pero si la meditamos día y noche, hermanos amados, día y noche debemos meditar esta palabra, porque aquí está el conocimiento de Dios. Aquí es donde el Señor se nos revela y donde podemos también dirigirnos a Él día a día. Esta invitación quiero hacerles en nombre de Dios y quiero retarles también a algo. Ustedes tienen la Biblia en su casa, pues no se conformen con tenerla abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. No se conformen con ello. Léanla, tómenla en este momento y día a día pueden empezar leyendo los Evangelios, el Nuevo Testamento. Inicien por el Evangelio de San Mateo si desean y cada día lean un capítulo de ese Evangelio y si lo terminan vuelvan, inícienlo o sigan con los demás Evangelios y verán cómo nos vamos a ir enamorando de la palabra y esta palabra nos alimentará y no solo nos quedaremos en conocerla, sino en vivirla, porque la palabra transforma el corazón y recuerden las palabras de Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Y la palabra de Dios es como la espada de doble filo que corta a diestra y a siniestra, que penetra hasta lo más profundo del corazón, que esta palabra no cae en vano sobre los corazones, como lo enseña también el profeta Isaías. Esa palabra es como la lluvia que cae sobre la tierra y que no vuelve al cielo hasta que empapa la tierra, la hace fértil. Esta palabra es eficaz en sí misma si la lees. Y no te preocupes si tal vez en el momento dices es que no la puedo entender bien. Tranquilo, leámosla que en su momento el Señor nos dará la explicación a través de su Santo Espíritu, pero preocupémonos por conocerla y después por llevarla a la práctica. Que esta palabra esté en cada uno de nuestros corazones, queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos ilumine siempre para que la podamos comprender y finalmente la hagamos vida y viviéndola encontremos la paz, la felicidad que solo nos puede dar el Señor a través de esta palabra que hoy estamos escuchando. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden permanecer en la paz de Dios.